Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Obviamente que vamos a estar con una completa cobertura y vamos a conversar con Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista, a raíz del cese en el cargo que ha determinado el Tribunal Constitucional en contra de la ahora ex senadora Isabel Allende, a raíz de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, una jornada marcada por aquello, también por el Frente Amplio y su decisión presidencial, por noticias de tribunales. Así que comenzamos de inmediato para contarles todo el tema también de los aranceles. Comenzamos con estos titulares. El Tribunal Constitucional destituyó a la senadora socialista Isabel Allende por la frustrada compraventa de la casa de su padre, según los abogados del Partido Republicano y Chile Vamos, quienes alegaron en favor de la medida. En este caso existió una clara inhabilidad que no puede quedar impune. De esta manera, Allende termina con 31 años de labor parlamentaria. En medio de su gira por India, el presidente Gabriel Boric se refirió a los aranceles impuestos por Estados Unidos. El mandatario dijo lamentar la decisión unilateral de Donald Trump. Desde Cancillería aseguraron que aún están evaluando los alcances que tendrá la medida en el Tratado de Libre Comercio, y gremios empresariales manifestaron su preocupación por el anuncio de la Casa Blanca. 51 niños murieron en incidentes con armas de fuego y 5 en lo que va de este año. El 72% de esos hechos ocurrió aquí en la región metropolitana. Son algunos de los resultados de un estudio realizado por la Defensoría de la Niñez, que denunció un pic histórico y llamó al nuevo Ministerio de Seguridad a impulsar políticas prioritarias para los menores. Y en el deporte, Universidad de Chile debutó con un triunfo en la Copa Libertadores, nada menos que ante el campeón vigente, Botafogo. En la Copa Sudamericana, en tanto, Palestino visita hoy al Municipal de Ecuador, mientras que Unión Española hace lo propio frente al San José de Bolivia. Todo esto y muchísimo más, porque aquí comienza CNN Prime. Miguel Ángel nos acompaña aquí en el estudio, nuestro periodista de tribunales. Ya lo hemos presentado en ocasiones anteriores de diversos tribunales, en esta ocasión con el Tribunal Constitucional, Miguel Ángel, porque hoy día hay una decisión histórica. Jamás el Tribunal Constitucional en su historia había destituido a un parlamentario o parlamentaria. Expliquemos en el contexto en que se da esta medida. Sí, un día histórico, Mónica. Saludo a todos los que nos ven hasta ahora. Claro, porque es primera vez en la historia de nuestro país y en la historia política de Chile que el Tribunal Constitucional ha tomado la decisión de inhabilitar a un senador de la República. Este es el caso de la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende. Así lo han confirmado fuentes de CNN Chile, a pesar de que todavía no tenemos una sentencia respecto de lo que ocurrió durante esta jornada. Esta mañana se realizaron los alegatos por los dos requerimientos que fueron presentados, tanto por parlamentarios del Partido Republicano y también de Chile Vamos, en el que solicitaban entonces que los ministros del Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país inhabilitaran a la senadora Isabel Allende. Se realizaron esta jornada los alegatos, los abogados participaron, tanto de Chile Vamos y el Partido Republicano, como también la propia defensa de Isabel Allende. Sin embargo, lo que ya sabemos es que por mayoría los ministros y ministras del Pleno del Tribunal Constitucional consideraron que este intento de compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende transgredió lo que señala nuestra Constitución política, nuestra Carta Magna. Son 9 miembros del Tribunal Constitucional, 2-7 a favor, en el fondo, de destituir a la senadora. Un tribunal que hay que decirlo, porque después, claro, hay una lectura constitucional, jurídica, pero hay que decirlo, y es parte evidente de los análisis que se dan a esta hora. Hay mayoría de sensibilidad, por decirlo de alguna manera, oficialista. Exacto, es cierto. Y aún así, por ejemplo, la última presidenta, Nancy Yáñez, que es más cercana al oficialismo, y Daniela Marci, la actual presidenta, cada voto vale lo mismo, pero hay también lecturas evidentemente que se hacen hasta ahora. Ambas votaron por destituir a la senadora. Exactamente, eso es lo que ha trascendido. La mayoría de las veces no conocemos los votos, pero acá existió esta filtración de cómo habría votado cada ministro y ministra. Se esperaba incluso un resultado positivo debido a lo que tú decías, Mónica, de que había una mayoría oficialista al interior del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la sorpresa que se da durante esta jornada es que Isabel Allende se convierte en otra de las personas que han tenido que cobrar podríamos decir, sanciones políticas a raíz de lo que ha significado esta polémica. En este caso es constitucional. Es constitucional. Ya habíamos visto primero la renuncia, tuvo que renunciar la ministra de Bienes Nacionales. Luego, después de sortear la acusación
constitucional, porque hace algunas semanas el Parlamento en el fondo rechazó una acusación constitucional en contra de Maya Fernández. La prohibición es para ministros y parlamentarios de celebrar contratos con el Estado. Entonces tenemos aquello y después viene la renuncia de Maya Fernández. Antes de que se rechace, primero renuncia. Ella llega al para Congreso, dedicarse renuncia a la defensa y luego viene la acusación en que su postura triunfa ante la Cámara de Diputados, que es la primera instancia. Ahí termina el tema, pero ahora hay una decisión que es del Tribunal Constitucional. Exacto. Entonces la tercera persona que se ve afectada, pero no es la tercera en realidad, porque también hay otros funcionarios que han tenido que salir del gobierno. Exactamente, funcionarios de bienes nacionales, entre otros organismos del gobierno que han tenido que pagar las consecuencias de esto, lo que han llamado algunos un bochorno, de cómo no se dieron cuenta, cómo nadie encendió la alerta, una gran cantidad de asesores de que no se podían hacer contratos entre funcionarios públicos, como lo es la ministra en ese entonces, Maya Fernández, y la senadora entonces, Isabel Allende. También va a ser cosa de los análisis. Para que no olvidemos, ¿quiénes votan en contra por rechazar esta cesación del cargo? Catalina Lagos, que si no me equivoco fue nombrada por no sé, el Senado o la Cámara de Diputados, tengo la duda, pero en el fondo ahí está. También Mario Gómez. Ellos dos fueron los votos en contra de destituir a la senadora. Luego de que terminó esta audiencia durante la mañana en el Tribunal Constitucional, ya se veían algunas señales. ¿Por qué? Previo a que se filtrara la votación, se conoció que los ministros que quedaron encargados de redactar esta sentencia, hay que repetirlo, esto todavía no hay una sentencia dictada, así que todavía no le podemos decir ex senadora. Es verdad. Es verdad. Así que, pero los que quedaron encargados de redactar son más bien ministros cercanos a la oposición. Así que eso ya daba una señal de lo que se podría esperar que ocurriera en los próximos días. Bueno, salió antes, durante esta tarde, se conoció y así lo confirmamos nosotros de que la senadora Isabel Allende deberá dejar su cargo y además no podrá optar a cargos públicos por un periodo de 2 años. A diferencia de la acusación constitucional que se da en la Cámara de Diputados, que son 5 años, cuando es el Tribunal Constitucional son 2 años en los que se le prohíbe ejercer funciones públicas o optar a cargos de opción popular. Cualquier cargo público o elección popular. Esto incluye, por ejemplo, ser profesor en una universidad pública. Exactamente. Incluso aquello estamos hablando. Ahora, eso por una parte. Por otra parte, hay que decir que es primera vez que el Tribunal Constitucional destituye a un parlamentario o parlamentaria y es primera vez también que le toca pronunciarse sobre el artículo 60 de la Constitución, que es este que establece que ni parlamentarios ni tampoco ministros pueden celebrar contratos con el Estado. Ahora, es importante también contar que lo que decía la defensa de la senadora sostenía no se concretó la venta, por lo tanto, si eventualmente hubiera una violación de la Constitución, no se concretó. Esa es la perspectiva de la defensa. La perspectiva de la parte acusadora frente al Tribunal Constitucional es que ya había una vulneración de la Constitución porque se había firmado un contrato, o sea, no se había concretado en sí el contrato hasta la última consecuencia, no se había recibido el dinero, pero ya estaba todo hecho. Se había llegado hasta notaría incluso. Claro, a notaría. Entonces, claro, esos son los argumentos que entregaba la parte acusadora y que incluso yo creo que un punto importante es, bueno, si acá no estaba nada mal, ¿por qué finalmente el contrato después se retrae? ¿Por qué retroceden en las decisiones que se habían estado tomando? Esos fueron parte de los argumentos que escuchamos. Y algo que dijo el abogado que representaba a Chile Vamos, Máximo Pavés, él señala, le dice al Tribunal Constitucional, si hoy la senadora Isabel Allende es destituida de su cargo, no es responsabilidad del Tribunal Constitucional, sino es un bochorno que le corresponde y la responsabilidad la tiene netamente la senadora y el grupo de asesores que estuvieron encargados de tramitar compraventa de la Casa de Salvador Allende. Esa fue otra cosa que dijo para ir poniendo los argumentos de un lado y del otro. Desde la familia Allende decía, esto lo delegamos en un grupo de abogados, no lo firmamos nosotros, lo que dijo también la abogada que defendió a Maya Fernández en la Cámara de Diputadas y Diputados, dijo, aquí hay una delegación, aquí no hay dolo, aquí hay una delegación en otra persona. Lo que decían los acusadores en esa instancia y también acá es, en el acto de delegar a otro, hay una negligencia, hay una infracción, porque no puedes delegar que lleguen a concretar algo que tú estás inhabilitado para hacer. Entonces ya en la delegación, vean esta situación, ya ese es el argumento de nuevo
de los acusadores. Ahora es importante que veamos qué dijo la propia senadora, que habló a través de un comunicado que vamos a revisar. Vamos a ver ese comunicado entonces. Dice lo siguiente: siempre actuamos de buena fe, jamás recibimos un peso por un proyecto que no prosperó. Estos argumentos, al parecer, no fueron recogidos por la mayoría del tribunal. Lo lamentamos. En mis 30 años de servidora pública jamás usé mi cargo para beneficio personal y siempre he respetado la Constitución y las leyes. Es la declaración que entrega la senadora Isabel Allende, que cabe señalar esta jornada no se le vio en el Tribunal Constitucional, solamente acudió su abogado defensor Gabriel Osorio y además apareció la abogada defensora en la lista penal. Nos vamos rápidamente entonces hasta la sede del Partido Socialista. Está Arturo Barrio, Francisca Cárdenas se encuentra en el lugar. ¿Es responsabilidad del gobierno, Arturo? ¿Es responsabilidad del gobierno? ¿Arturo? ¿Es responsabilidad del gobierno lo que ha ocurrido? Nos vamos a recibir cuando hay un fallo del Tribunal Constitucional. ¿Están esperando entonces un pronunciamiento oficial? Bueno, hay parte de algunas reacciones, Mónica, acá a las afueras del Partido Socialista, donde están saliendo los distintos militantes. Autoridades también a la espera de la llegada de la presidenta del Partido Socialista y senadora Paulina Bodanovich tras lo que ha sido este anuncio y que están esperando, como lo decía ahí, uno de los militantes también, parte de las autoridades de la directiva del PS, que están esperando un pronunciamiento oficial del Tribunal Constitucional para dar declaraciones. En este caso, la senadora Bodanovich viene viajando ya hace varias horas desde Talca, estaba en distintas actividades regionales, parlamentarias, y en medio esta noticia, Mónica, de un homenaje que le estaban haciendo a una militante histórica del Partido Socialista hace unos minutos, es cuando se enteran finalmente durante esta tarde de lo que ha sido este requerimiento y lo que ha sido esta decisión, que algunos dicen solamente son trascendidos los que hemos podido entrevistar del Partido Socialista, de lo que ha ocurrido con la senadora Isabel Allende. Están a la espera entonces de un pronunciamiento oficial del Tribunal Constitucional y están saliendo ya los distintos militantes que estaban reunidos aquí en un homenaje en el Partido Socialista, además en medio de lo que van a ser las próximas elecciones. Estamos aquí a las afueras del Partido Socialista, en calle Londres, donde además están los otros partidos del oficialismo, Mónica, el PPD, también el Partido Radical, el Partido Liberal, muy atentos a lo que va a ocurrir en los próximos minutos si es que hay un pronunciamiento oficial del Tribunal Constitucional. También en el Palacio de la Moneda, lo más probable es que en unos minutos se refiera a lo que ha ocurrido la ministra vocera subrogante Aysén Echeverry sobre esta determinación y las reacciones también. Sí, cuéntame, Mónica, te escucho. Sí, no, dar cuenta que ya lo intentaste y todo el esfuerzo ahí para que Arturo Barrio, militante histórico del Partido Socialista, y también que está, ojo, está en resolución si se queda él o Camilo Escalona con la Secretaría General de la colectividad, está eso ahí en veremos. Es un momento súper complejo, la oposición ha apuntado también, ha dicho que, comillas, la ineficiencia o la ineptitud del presidente de la República, son sus palabras, ha cobrado una nueva víctima, apuntando también, haciendo su punto político respecto de cómo dieron pie a que se realizara finalmente todo este intento de compra. Desde el gobierno obviamente van a salir a decir, tenía varias etapas y se paró, pero claro, se paró. Ahí vamos a salir a distintas personalidades cuando se hizo público, a raíz del escándalo público, es que se para esto. Estaba Francisca y también tratando de Fanny Poyarolo. Un homenaje de Ariel Mancilla. Muchas gracias. Claro. Sí, ahí vemos a Fanny Poyarolo, militante histórica, Mónica, como tú lo decías, del Partido Socialista. El homenaje es hacia ella, en medio de esta noticia sobre la senadora Isabel Allende. ¿Cómo la toma? Recordemos además, Mónica, que sí, le preguntamos, pero la verdad no ha querido dar declaraciones. Vamos a tratar también de preguntarle nuevamente. Ariel Mancilla era nuestro homenaje hoy día. Déjala pasar, por favor. Chicos, fue muy emotivo, muchas gracias. Sí, no han querido entregar declaraciones. La verdad es que está con varias personas a su alrededor que dice que tengamos cuidado, con calma, con todo lo que ha sido también esta noticia. Fanny, ¿cómo afecta a la senadora? ¿Cómo afecta al Partido Socialista? Usted que es una militante histórica del PS. Estábamos en un homenaje a Ariel Mancilla, miembro de nuestra dirección clandestina. Fue un homenaje numeroso, precioso, lleno de militancia, lleno de convicción y cariño. Y eso es todo lo que vamos a conversar, ¿de acuerdo? ¿Cómo afecta al PS lo que ha ocurrido con la senadora Allende? Imagínate, mañana la mesa se va a reunir y vamos a sacar una declaración consensuada, ¿no es cierto? Conjunta, no hay ningún ¿Sorprendió problema. esto en medio de un homenaje? No te puedo decir. Bueno,
Hay parte obviamente de es un momento algunas súper declaraciones complicado. No quieren hablar hasta que haya un pronunciamiento oficial del TC. Sí, te decía yo que es un momento complejo. Son 31 años, una militante emblemática del Partido Socialista, la tienda del expresidente Salvador Allende, 31 años de labor parlamentaria, primera vez en la historia que el TC destituye a un parlamentario o parlamentaria. Estamos también en el Palacio de la Moneda a la derecha esperando que la ministra vocera de Gobierno subrogante, Isina Echeverri, se dirija también y dé el punto de vista, porque aquí hay un cuestionamiento también al gobierno por iniciar algo que estaba constitucionalmente vetado, como ha dictaminado el Tribunal Constitucional. Y aquí ya hay una sanción del Tribunal Constitucional. Sanción me refiero en decir no se puede, esto no era constitucional, por lo tanto hay una responsabilidad evidente también que va a tener que responder el gobierno de por qué iniciar un acto para el cual no había forma en que estuvieran habilitados sin violar la Constitución, dado quienes eran los dueños de la casa, una parlamentaria, una ministra en ejercicio. Vemos a Jorge Arrate, si no me equivoco, creo que es él. Jorge Arrate también saliendo de la sede del Partido Socialista. Y entonces, obviamente, estamos a la espera de lo que diga La Moneda, Francisca, y en el Partido Socialista es un golpe fuerte, una tienda que además está en medio de todas estas definiciones para una eventual candidatura, se ha dicho, de Paulina Bodanovich o de otro militante, nombre que más ha sonado, en unas eventuales primarias del oficialismo, Francisca. Sí, Mónica, y clave también lo que va a ocurrir con el cupo de la senadora si ya se llega a confirmar oficialmente por parte del Tribunal Constitucional. ¿Quién va a ocupar ese cupo del Partido Socialista? Porque ya lo que hemos también confirmado con parte de la Secretaría del Senado, del Congreso Nacional, es que no se pierde el cupo del Partido Socialista en el Senado, ya de lo que queda de este periodo legislativo, digamos, y que se aproximan también las elecciones. Claro que sí, vamos a seguir atentos, tú nos interrumpes apenas salga alguien, estamos con la imagen también atentos a lo que está ocurriendo, vamos a tener permanentemente también a nuestras espaldas la imagen del Partido Socialista aquí, allá tenemos la imagen de La Moneda. Miguel Ángel, hay reacciones evidentemente, esta es una sanción de corte constitucional, pero tiene evidentes repercusiones políticas. Y los presidenciables, por lo menos de la derecha, han reaccionado. Sí, totalmente. Las reacciones han sido de manera transversal en el mundo político, pero si lo tenemos que definir, las principales reacciones han venido de los presidenciables, de los candidatos o precandidatos presidenciales que están buscando llegar a La Moneda. Entre ellos, por ejemplo, Johannes Kaiser, del Partido Libertario, quien fue bastante crítico con lo que fue la decisión de esta jornada del Tribunal Constitucional, pero crítico con lo que habría realizado la senadora Allende. ¿Tenemos esa reacción? Tenemos la reacción, vamos a escuchar lo que señaló el candidato Johannes Kaiser. El Tribunal Constitucional, con su fallo, ha dejado claro que la adquisición de la casa de la familia Allende estaba en violación de la norma constitucional. La senadora Allende ha cesado, por tanto, en su cargo. Es una lástima que tantos congresistas, a pesar de lo evidente de la violación de la norma suprema de nuestro país por parte de la exministra Fernández, hayan decidido anteponer sus intereses político-partidistas a aquellos de servir a la justicia y a nuestro país. Bueno, pero no solo Johannes Kaiser ha sido uno de los candidatos presidenciales que ha reaccionado a esta destitución de la senadora del Partido Socialista Isabel Allende, sino que también lo tenemos del presidenciable del Partido Republicano José Antonio Kast, que también lanzó sus críticas en contra de lo que fue este intento de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Escuchemos las palabras del candidato José Antonio Kast. Es un paso importante para reafirmar que nadie está por sobre la Constitución. Ni siquiera una senadora de la República. La actuación de Isabel Allende en la fallida venta de la casa de su familia fue claramente inconstitucional. Y hoy, por fin, se empieza a hacer justicia. Pero esto no termina aquí. Hoy fue destituida la senadora y la ministra de Defensa ya renunció. Ahora falta que el propio presidente de la República, como autor intelectual de esta operación inconstitucional, dé la cara, asuma su responsabilidad y explique al país por qué tomó esta decisión.
Bueno, incluso se emplaza el presidente Gabriel Boric como el encargado, el responsable intelectual de todo lo que fue esta operación de intento de compra-venta para convertir en un museo la casa del expresidente Salvador Allende. Han sido parte de las reacciones, pero también se refirió a esta polémica la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, también realizando sus críticas a la senadora Allende. Max Pavés es uno de los abogados más brillantes que me ha tocado conocer. Él hizo un escrito de una seriedad y de una contundencia impresionante y también su alegato fue increíble. Yo me imagino que para el Partido Socialista y para la familia Allende esto tiene que ser muy doloroso. Sin embargo, la Constitución es clarísima. No se podía realizar esa compra y la Constitución tiene que ser respetada. Bueno, pero lo decíamos, Mónica, las reacciones no han solo venido desde la oposición, sino que también desde el oficialismo ya se han pronunciado algunas voces al respecto y ha sido la propia ex ministra del Interior, actualmente candidata del Partido por la Democracia a la presidencia, Carolina Toá, quien ha tenido algunas palabras a través de sus redes sociales para manifestar su apoyo, más que nada, a la senadora Isabel Allende. ¿Qué dijo en su Twitter? Isabel Allende ha tenido una carrera política intachable y un trabajo reconocido en Chile y el exterior. Corresponde respetar la definición, lo definido por el Tribunal Constitucional en caso de confirmarse, pero eso no quita reconocer que es una noticia triste. Para Isabel y su familia, todo mi cariño y respeto, es lo que le manifiesta entonces Carolina Toá a la ahora destituida. Todavía no es, hay que esperar la sentencia, pero ya sabemos que el Tribunal Constitucional tomó esta decisión de inhabilitarla en su cargo como senadora. Esto tiene además una consecuencia a lo largo de la historia. Izquierda y derecha, porque no, han sido oficialismo y han sido oposición en distintos momentos, cuando ha habido mayoría del otro sector, han cuestionado permanentemente al Tribunal Constitucional. En algún momento con la píldora del día después, cuando había mayoría se decía falla por ese tema, porque siempre fallan políticamente. Y en esta ocasión, habiendo mayoría oficialista, no se ha fallado como algunos creían que se iba a fallar, sino que se ha tomado una decisión que perjudica justamente a una figura importante del oficialismo. Entonces también a quienes critican al Tribunal Constitucional van a tener que después, y lo han dicho ya, que esto es importante en esa dimensión también. Ahora, creo que hay algo que rescatar, que efectivamente se puede estar de acuerdo o no con la sentencia, pero sí es importante que efectivamente aquí se ha tomado una decisión en lo que los magistrados creían que era derecho y que era ajustado a la Constitución. Independiente de quién se tratara, hace el punto Carolina Toá, pero no deja de lamentar. Obviamente hay una cercanía histórica también y obviamente ella dice, para ellos les parece es muy triste. Y en general ha habido una valoración de la figura de Isabel Allende, pero una crítica desde quienes querían que se la destituyera a su accionar en este caso. Exactamente. Ahora queda esperar atentamente la redacción de esta sentencia. No hay plazo para conocer. No hay plazos para aquello. Se hablaba hoy día de que podía incluso demorar una semana. Ahora que se ha filtrado la información, probablemente se le ponga un poco de premura a aquella reacción de la redacción de la sentencia, quiero decir. Así que hay que esperar eso. Y importante señalar, acá también hay una arista penal que está en la Fiscalía, en el Ministerio Público, la Fiscalía Regional de Coquimbo, que se está investigando posible fraude al fisco. Vamos a ver si estos antecedentes ayudan a eso. Muchas gracias por toda la información, Miguel Ángel. Seguimos en todo caso en esta materia. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, y vamos de inmediato, queremos buscar reacciones en vivo. La primera reacción de un parlamentario desde el oficialismo del Partido Socialista, el senador Gastón Saavedra. Senador, muchísimas gracias por conectarse y por estar en vivo en CNN Prime cuando son las 8:24. Y quisiera primero su reacción inicial frente a la decisión del Tribunal Constitucional de destituir a la senadora Isabel Allende. Bueno, muchas gracias. Para los militantes del Partido Socialista, ya a esta altura con categoría de histórico, es de profunda conmoción, de dolor, porque hay una trayectoria inmersa en esto que representa a Isabel. Me ha tocado ser compañero de ella en estos 4 años como senador, pero antes como militante toda una vida. Por otra parte está esta situación que tiene que ver con el cumplimiento de lo que establece la Constitución en su artículo 60 por parte de los parlamentarios. Pero también está el que esto estuvo en todo lo que es la parte administrativa de la moneda, que pasó, entiendo, como por 20 firmas, y ninguna de las firmas fue capaz de decir, mire, sabe que esto no se puede hacer y se detiene en tiempo y forma.
o no sé, al comienzo, así como sé yo, lo sabe todo el mundo que es parlamentario o que está ligado a la política que establece el artículo 60. Y me da la impresión que ahí hay una cuota de responsabilidad que no está siendo asumida y simplemente el costo total se lo está llevando Isabel Allende, se lo está llevando también Maya Fernández y por supuesto también el Partido Socialista. No sé, eso es lo que a nosotros nos molesta, pero también nos satisface por otra parte que estamos asumiendo lo que el rigor de la Constitución establece, con hidalguía y con también la esperanza. Senador, que siempre respete el Estado de Derecho, respete el Estado de Derecho y por lo tanto quien cometa una falta sea sancionado como corresponde. usted acaba de decir algo importante y bien noticioso. Hay una responsabilidad del gobierno a su juicio, ¿no? Hay una responsabilidad de un grupo de personas administrativas encargadas de llevar esta tarea y esa es la que también sería bueno que efectivamente se llevara a sanción, porque no corresponde que seamos tan flácidos a la hora de emprender una labor administrativa sin considerar los factores que son normativos, que son exigentes y que son los estándares que tiene el país. ¿Deberían haber más despidos? Deben haberlo, a mi entender. ¿Hay molestia del Partido Socialista, nos acaba de decir usted, con el gobierno? Hay molestia con toda la labor administrativa en este caso. Y eso tiene nombre y apellido y es el gobierno o quien sea el que tiene que hacerlos públicos y que tiene que proceder como corresponde. Si aquí se está aplicando una sanción ejemplarizadora, perfecto, no hay un problema, lo asumimos como tal. Pero también otros no pueden pasar colados y hacer barbaridades para generar un problema político de este orden, que es gigantesco. Si no es solamente la salida de Isabel, eso significa un daño también a una historia política del país de los socialistas. Y por otra parte también un daño a todo lo que es la forma y las buenas prácticas que tiene que tener administrativamente también un gobierno. Por eso yo le pregunto súper derechamente, usted suele ser bien frontal, bien directo para contestar. Entiendo que usted dice hay responsabilidades a nivel administrativo, pero nos confiesa que hay molestia con el gobierno. Aquí hay una responsabilidad política de un gobierno que decide iniciar un proceso de compra que me imagino que usted compartirá. Este proceso nunca debió ser iniciado por el gobierno, ¿no? Nunca, por eso le dije adelante, esto nunca debió haber partido y en este minuto debe haberse advertido, ¿cierto?, de inmediato, oiga, esto no procede, porque efectivamente a alguien se le puede olvidar. Oye, el artículo 60, sí, pero cuando usted tiene 20 abogados metidos en esto, la verdad es que es difícil de creer, entonces van a comenzar seguramente las especulaciones. Ahora estamos hablando también sobre un supuesto, yo no he visto el fallo, cuál es el fondo de esto, pero... ¿Pero qué especulaciones? Van a comenzar la casa de brujas, a eso me estoy refiriendo. Ah, ya. Pero aquí hay un presidente de la... Sí, aquí, perdón, senadora, aquí hay un presidente de la República que decide iniciar, porque de él parte la idea, así se ha dado a conocer, él decide iniciar esta compra y usted nos dice esto nunca debió ser iniciado por el gobierno. Nos dice también que hay molestia en el Partido Socialista con el gobierno, que es otra cosa importante que usted nos dice. Pero yo le pregunto, ¿cuál es la responsabilidad política del presidente de la República? ¿Por qué él decide comenzar esto? Ya había un vicio evidente para poder realizar esto. Entonces, yo le pregunto directamente, ¿cuál es la responsabilidad política del presidente? Más que la responsabilidad política del presidente, o menos que eso del grupo de personas de su segundo piso, que ¿cuánto lo cuestionamos? ¿Cuántas veces usted misma me preguntó a mí? Allí no estuvieron a la altura para decirle, oiga, presidente, esto no se debe hacer. El segundo piso no estuvo a la altura. Así es. ¿Y el presidente? Bueno, el presidente actúa porque él pregunta, oye, sí, échele para adelante, seguramente le ha dicho, porque está todo bien, perfecto. Porque cuando uno está en cargo de responsabilidad pública unipersonal, como es el presidente, pregunta antes y si los de antes le dicen, está todo ok, bueno, ya, continuemos. Pero allí, senador, con mucho respeto le pregunto, usted como parlamentario me dice, yo sabía que no puedo celebrar contratos con el Estado, usted lo sabía, ¿no? Lo sé. Lo sabe, ya. Lo sabe desde el comienzo de su gestión.
Como todos los parlamentarios no podemos tener ninguna controversia judicial con el gobierno, ni ningún negocio con el gobierno. Bueno, el presidente de la República fue diputado y es además el presidente de la República. La ley se presume conocida y él fue además parlamentario. Usted me dice, yo como parlamentario lo sé. ¿Era necesario que preguntara al presidente de la República? No tenía, en el fondo lo que le estoy preguntando es, el presidente de la República, y se lo pregunto con mucho respeto, ¿no tenía el deber de saber? No, está bien, le acepto la pregunta. Él sí, debe saberlo, pero cuando hay un cúmulo de tareas por hacer... O sea, debería haberlo sabido el presidente. Sí, por supuesto. Me disculpa un segundo, voy a abusar de su buena voluntad porque está hablando la vocera de gobierno y retomamos de inmediato la conversación. Creo que a usted también le va a interesar, como a todos, escucharla. La vocera subrogante de gobierno. No podemos sino lamentar una decisión que, de acuerdo a los antecedentes que tenemos a la vista, generaría un precedente grave. La senadora Isabel Allende representa una trayectoria política, profesional y personal de compromiso democrático que ha marcado profundamente la historia de nuestro país. Tenemos la convicción de que ella y su familia actuaron de buena fe. Su cesación en el cargo significaría sin duda una tremenda pérdida para el Congreso Nacional, donde por más de 3 décadas ha contribuido a la construcción de una patria más justa, impulsando proyectos especialmente centrados en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la igualdad entre las mujeres. Fue la primera mujer en presidir el Senado. Durante esa presidencia se aprobaron reformas fundamentales, como la reforma tributaria, la reforma laboral y se dio inicio a la reforma educacional. Asimismo, fue parte de los esfuerzos que pusieron fin al sistema binominal y aprobaron la ley de cuotas, facilitando así la participación y representación de mujeres en el Congreso. La declaración de la senadora Allende de hace algunos minutos atrás es otra muestra más de su entereza y de su compromiso con Chile y con la democracia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Esto emana de un decreto supremo de esta fallida compra. Según trascendidos, el gobierno pasó por alto las advertencias jurídicas. ¿El Ejecutivo es el responsable de la destitución? En este caso, todavía no sabemos, por parte del Tribunal Constitucional, pero si llega a ser, ¿es el responsable de la destitución de la senadora Isabel Allende? ¿Va a asumir esa responsabilidad? A ver, se trata de una decisión de un órgano autónomo del Estado, el Tribunal Constitucional, que nosotros, por supuesto, respetamos, respecto de un proceso donde el Ejecutivo ha reconocido que ocurrieron errores administrativos y, por lo tanto, se han instruido sumarios en esa dirección. Pero, como señalábamos, la destitución de una senadora democráticamente electa, atendido a los antecedentes que tenemos a la luz, nos parece un precedente grave. Consultarle respecto a lo que tiene que ver con este contrato de resiliación. Usted decía el 7 de enero que se iba a resiliar, en este caso, esta compra. Eso todavía no termina. Todavía los vales vistas, por ejemplo, están en la notaría. ¿Cuándo va a cumplir esa resiliación? Y insistir por esto, porque el gobierno incluso pasó por alto las advertencias jurídicas, entonces no van a asumir algún tipo de responsabilidad. El presidente fue incluso quien hizo este trabajo para poder comprar este inmueble y todo resultó con esto. A ver, hay varios elementos en su pregunta. El primero, respecto de la resiliación, esto fue una alternativa que se evaluó en su momento, que hecha la evaluación jurídica se determinó que no procedía precisamente porque no existía un contrato y al no existir un contrato no había nada que resiliar. Respecto de la segunda parte de su pregunta, aquí el presidente emitió un decreto que fue validado por Contraloría. La Contralora ha explicado también aquel antecedente. Se trata de un acto absolutamente legal y en paralelo existen sumarios administrativos y un proceso en la Fiscalía donde se están esclareciendo los hechos y determinando las eventuales responsabilidades que podrían existir en ese espacio. Ahora, dicho todo lo anterior, estamos aquí frente a una decisión que de confirmarse el fallo, ¿verdad?, porque estamos hablando de trascendido, significaría la destitución de una senadora democráticamente electa. Y eso es, por cierto, a la luz de los antecedentes con los que contamos, un precedente grave. Buenas noches, Buenas ministra. noches. ¿Habrían votado a favor de esta destitución las representantes designadas por el presidente Boric como Daniela Marci y Nancy Yáñez, cercanas al Frente Amplio en un tribunal que se entiende con mayoría oficialista? Este habría sido por 8 votos
contra 2, y esto ya ha generado algunas críticas del Partido Socialista contra el Frente Amplio. El diputado Daniel Melo dijo que la extrema derecha, con incluso el voto de representantes del Frente Amplio, deben estar celebrando. ¿Cómo ven esto desde el gobierno? ¿Complica en un escenario que se está barajando de definición en el escenario presidencial? A ver, nosotros no conocemos el fallo y por lo tanto no es posible adelantar los votos de los distintos miembros del tribunal. Sí podemos recalcar una vez más que se trata de un órgano autónomo que falla en base a criterios jurídicos y esa autonomía y esa juridicidad es lo propio del Tribunal Constitucional. Y respecto a lo segundo, el oficialismo ha enfrentado momentos difíciles en unidad, eso es algo que nos caracteriza. Incluso en los momentos más y muy, muy difíciles, la unidad es lo que ha primado. ¿Pero hay algún llamado en especial para los partidos? Insisto, aquí tenemos un momento que sin duda es difícil, eso no hay que esconderlo, pero como oficialismo y como progresismo hemos pasado momentos muy difíciles, hemos logrado sortear nuestras diferencias y la unidad es lo que siempre ha primado. Ministra, buenas noches. Preguntarle cómo se toman las declaraciones de la oposición e incluso de sectores del Partido Socialista que han dado cuenta que el gobierno de alguna forma dañó el legado del expresidente Allende por lo que fue la salida de la exministra Maya Fernández y también el cese del cargo de la senadora Isabel Allende. Bueno, como gobierno creemos que el legado del presidente Allende, y así lo refrendó la senadora en su propia declaración, ¿verdad?, está en su compromiso irrestricto con la democracia, en su visión política y en lo que hizo por Chile. ¿Y cuál es el análisis político en este caso que hacen desde el Palacio de la Moneda respecto a lo que hoy conocemos? Bueno, lo hemos dicho, ¿verdad? Lamentamos este fallo, principalmente porque se trataría de la destitución de una senadora que fue electa democráticamente, que ha sido una pieza esencial de la construcción democrática de nuestro país y donde, de acuerdo a los antecedentes que nosotros conocemos, que tenemos a la vista, que son los mismos que conocen ustedes a propósito de lo que se emitió hoy día y de los distintos alegatos que conocimos hoy día en la mañana, nos parece que sienta un precedente que es grave. Buenas noches, ministra. Quería preguntarle por algo que mencionó previamente en cuanto al sumario administrativo que se está realizando de manera interna. ¿En qué proceso está este proceso? Y también en cuanto a las responsabilidades a nivel administrativo, considerando que pasó por diferentes estamentos, ¿van a avanzar en nuevas responsabilidades considerando las consecuencias a la vista que ha dejado este proceso y toda esta polémica en torno a la fallida compra de la casa del expresidente Allende? Bueno, el proceso de sumario administrativo se está llevando adelante en el Ministerio de Bienes Nacionales. La palabra sumario es esencial en su descripción, ¿verdad? Son procesos que se llevan adelante en reserva y por lo tanto está siguiendo su curso. Esperamos que los resultados estén disponibles para determinar si es que existieron responsabilidades, hacer valer esas responsabilidades, pero el curso del sumario está en manos de quienes lo llevan y por lo tanto no nos corresponde a nosotros pronunciarnos en este minuto respecto de su avance. ¿Pero hay un plazo en cuanto a eso para saber al final cuándo va a estar listo este sumario? Los sumarios tienen plazos que vienen determinados por la propia reglamentación interna. Tienen además periodos donde se consulta a distintos actores y por lo tanto sus plazos varían. Sin embargo, desde el Ministerio de Bienes Nacionales esto por supuesto es una prioridad y esperamos que los resultados estén prontamente en el minuto en que esté concluido ese proceso de investigación. Buenas noches, ministra. Durante esta jornada, bueno, tal como lo ha hecho el gobierno en su voz, se ha valorado que de varias partes esta decisión final se habría hecho por tonos jurídicos. Y parte de las palabras de la vocera de gobierno subrogante Isabel Echeverri, que ha manifestado que este es un momento difícil. Vamos a retomar el contacto con el senador Gastón Saavedra, que le agradecemos mucho su paciencia porque la noticia está produciéndose en estos momentos. Quisiera preguntarle a usted si hay molestia en el Partido Socialista con las ministras, algunas de ellas, dos de ellas, por ejemplo, Marcy, Yáñez, que fueron designadas por este gobierno, que son, de alguna manera, en su sensibilidad jurídica, por decirlo de alguna forma, son vistas como cercanas al Frente Amplio. Quiero saber si hay molestia. Algunos dicen que la extrema derecha, las declaraciones, se me va quién fue, pero dicen la extrema derecha de la mano de ministras designadas por este gobierno celebran ahora. Yo quiero saber si hay molestia con las ministras que votaron por destituir a la senadora. Mira, me gustaría tener a la vista el fallo, pero evidentemente uno esperaba respuestas
propuestas distintas, no digo que voten a favor o en contra, porque ellas tienen libre conciencia como para hacerlo, y además que pareciera ser se optó por el camino de la consecuencia y la coherencia, en tanto la Constitución es la mandataria de todas las leyes del país y por tanto el Tribunal Constitucional, su rol es justamente medir todas las acciones y actitudes de la política y de los políticos y políticas cuando se alejan o faltan a la Constitución. Senador, le voy a repetir una pregunta que le hice en el programa Aquí se debate. Usted era de la opinión de que aquí, le vamos a dar su tiempo porque ahí le vino tos al senador. Sí, pero ya estamos. ¿Usted pensaba que aquí se había violado la Constitución? Perdona. ¿Usted pensaba que aquí se había violado la Constitución? Yo no usaría ese verbo, pero sí el artículo 60 es claro, es categórico y ahí hay que asumirlo. Ahora, se lo pregunto de otra forma entonces, senador, perdón. ¿Usted pensaba que en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende se había vulnerado la Constitución? ¿No era constitucional, tal como lo ha declarado el máximo tribunal de este ámbito, realizar esa compra? Mire, si se hubiera dado por completo el proceso, yo estaría de acuerdo en que se violó la Constitución. Pero acá el proceso no se dio por completo. Creo que quedó inconcluso, le he dicho adelante a usted, un proceso que pudo haberse detenido antes, no se hizo, y por tanto yo espero que lo que dijo acá la vocera esté andando lo que es el sumario administrativo y por tanto espero las sanciones. Porque allí estuvo la responsabilidad administrativa que también juega acá. Quiero preguntarle... Sí. Un segundito. Sí. Para trabajar en la moneda hay que saberse las leyes, la Constitución y tener responsabilidad política. Y ahí no se tuvo. Y con todo el respeto del mundo, también le pregunto, usted dice para trabajar en la moneda, ahí trabajan ministros, trabaja el presidente, ¿no hay que saberse las leyes también? Para ser senador, para ser senadora, para ser ministro. Lo que acabo de decir, pues, para trabajar en la moneda, dije, hay que saberse las leyes, la Constitución y ser comprometido con el gobierno que se está. Entonces, si su rol es asesorar, es decir, esto no presidente o esto no ministro, tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo. Senador, y si no, a su gusto, desde su perspectiva, en su opinión, ¿es el gobierno responsable, en parte al menos, de la destitución que sufre hoy la senadora? ¿O es la senadora enteramente ella la responsable? No, porque esto estuvo en el gobierno. Creo que hay responsabilidades compartidas y en eso tenemos que ser categóricos. Quiero preguntarle también... Se pudo haber evitado claramente. Y se pudo haber evitado en el gobierno. Se debe haber dicho, no, esto no se puede hacer, ni se debe hacer. Quiero preguntarle por las declaraciones de... el diputado Johannes Kaiser, precandidato a la presidencia o candidato ya del Partido Nacional Libertario. Quiero preguntarle porque él dice que, de alguna manera dice, al Tribunal Constitucional con su fallo ha dejado claro que la adquisición de la casa, la familia Allende, estaba en violación de la norma constitucional. Dice además que... sostiene que nadie está por sobre la ley y ahora falta que el propio presidente de la República, como autor intelectual de esta operación inconstitucional de la cara, asuma su responsabilidad y explique al país qué decisiones tomó, por qué lo hizo y a quién quiso favorecer. ¿Usted espera un pronunciamiento de parte del presidente que asuma su responsabilidad, como dice Johannes Kaiser? Yo no soy quien para bautear al presidente, ni menos Kaiser. ¿Quién es? El que se haga cargo de las responsabilidades políticas históricas que no asume. Cuando yo me alegro que esté reconociendo el principio de igualdad ante la ley y no siga más reclamando por aquellos que están en punta de fuego, que violaron los derechos humanos, que son parte de su historia. Perdón, quiero aclarar una cosa. José Antonio Kast es el que manifiesta eso, que tiene que dar la cara al presidente de la República. Es José Antonio Kast quien sostiene que el presidente de la República tiene que dar la cara, asumir su responsabilidad y explicar al país qué decisiones tomó, por qué lo hizo y a quién quiso favorecer. Son palabras de José Antonio Kast. Cámbiale el apellido y lo mismo que acabo de decir vale para él. O sea, para los dos. Que se preocupen de, primero, que han entendido que las leyes son para todos iguales, ¿ya? Para todos iguales.
incluso agregándole acá para todos aquellos que sacan las plata de Chile y las tienen fuera del país. Y segundo, que cuando anden pidiendo que se levanten las penas para los que están en Punta del Cuenco por haber violado los derechos humanos, también allí se aplica el principio de igualdad ante la ley y de protección de la vida de los chilenos. Eso hasta la hora no lo he escuchado. Por tanto, asuman su historia y después conversamos. Hay otro tema y es que se rechazó una acusación constitucional en contra de la ahora exministra Maya Fernández. Y respecto de ese punto, Johannes Kaiser sostiene que es una lástima que tantos congresistas, a pesar de lo evidente de la violación de la norma suprema de nuestro país por parte de la exministra Fernández, hayan decidido anteponer sus intereses político-partidistas a aquellos de servir la justicia en nuestro país y que hayan rechazado la acusación constitucional. ¿Fue un error rechazar esa acusación? Mire, el Senado o la Cámara de Diputados, que es la Cámara acusadora, es una instancia democrática que tiene, por tanto, la facultad de rechazar la cuestión previa o aprobarla. En este caso la rechazaron porque entendieron que los argumentos de los acusadores no eran los que podían sostener una acusación constitucional. Y además, en esos días, acuérdense que había asistido como una de las convocadas. Pero se desechó la cuestión previa, se fue al fondo directamente, no se fue a la cuestión previa. Fue al fondo, peor todavía, se fue al fondo y en el fondo no había un sustrato tal que permitiera sostener esa acusación. Y es más, en días antes había estado la Contralora Nacional de la República, la General de la República, y ¿qué es lo que había dicho? Que el acto administrativo no se había consumado y por tanto no era dolo ni se permitía una... Entonces, en función de lo que había puesto en la mesa, de los argumentos que tenían los acusadores, de los que sostenían esto, no era tal entonces votar la acusación. Sí, ahora ha dicho otra cosa hoy día el Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano constitucional. Ha dicho que aquí sí se justificaba una destitución, en este caso de la senadora Allende, porque había una infracción a la Constitución. Entonces ha habido una opinión distinta. Por eso yo le decía, con este fallo, no sé si fue un error o no, como lo ve usted, el no fallar a favor, no votar a favor la acusación constitucional, si luego tenemos al máximo órgano diciendo que sí había una violación a la Constitución. Es que queda otro paso. Si se hubiera aprobado la acusación, acuérdense que el Senado, el juez, finalmente, no es la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados no nunca el juez de la República en esto, y el juez político en este caso sería el Senado. Y allí podía haber pasado que tampoco se hubiera aprobado. ¿Ya? Entonces, pudo haber sido ese el camino, pero con todos los riesgos que significa las mayorías que hoy día existen. Pero, ¿usted hubiera votado en contra? Yo hubiera votado en contra porque hasta donde sé del fundamento que tenía el fondo de la acusación, no se sostenía para una acusación constitucional. Quiero cerrar preguntándole, en lo político, en lo anímico, ¿cómo golpea al Partido Socialista, año además presidencial? Pero antes que me responda eso, me quedó algo dando vuelta. La última pregunta es respecto a cómo los golpea, pero usted dice, no se sostenía la acusación, pero el Tribunal Constitucional ha dicho que había una vulneración de la Constitución. Habría que comparar la presentación una con la otra. ¿Ya? Claro, porque eso pueden ser distintas. Eso hay que conocerlo y hay que analizarlo. Es lo más probable. Ahora, el Tribunal Constitucional acuérdese que es un tribunal que contempla en cuanto usted falta a la Constitución. Lo que hace la Cámara de Diputados y el Senado es un fallo político. Y eso hay que distinguirlo. ¿Ya? Ok, quiero cerrar preguntándole lo que le enunciaba. ¿Cómo golpea al Partido Socialista la destitución de Isabel Allende en un año además presidencial, cuando están en medio de la discusión de una eventual candidatura presidencial propia? Te hizo harta noticia por aquello en el diario La Tercera, por decir estoy con Bodanovich. Entonces, después de que había dicho que la única posible era Toá, además se cambió de candidata, pero en fin, más allá de eso, ¿cómo golpea al Partido Socialista esta noticia primero? Ya, pero me tiene que permitir un minuto. Ya, le voy a permitir que diga el otro. Partámoslo al tiro. Yo he dicho que en el cuadro en donde que no haya un acuerdo, no nos va a quedar más que en ese minuto tomar una decisión como partido, dolorosa y todo lo que usted quiera, de tener una candidatura propia. Pero el esfuerzo que tenemos que hacer es tener una candidata única para presentarla a las primarias. Ya. Y cuando me han dicho de los socialistas, ¿quién? He dicho Paulino Bodanovich, que es la que se ve mejor aspectada. Eso es. Dicho eso, vamos entonces a la otra pregunta. ¿Cómo los golpea? ¿Cuál es? ¿Cómo nos golpea?
Es un tema duro, difícil, son 31 años de vida al servicio del país como representante popular en el Senado, en la Cámara de Diputados y en el Senado, la primera mujer presidenta del Senado. Se aprobaron muchas leyes importantes para el país bajo su mandato en el Senado y por otra parte es duro y difícil, pero los socialistas tenemos una larga historia, vamos a cumplir 100 años, pasamos por los 17 años más difíciles que puede pasar un partido político y de militantes, pero aquí estamos. Entonces lo más probable es que vamos a salir airosos con una cosa clara. Hemos mantenido el principio que nadie es distinto ante la ley, y eso nos va a servir para darle la cara al país, que aquí estamos los socialistas y que no tenemos nada que ocultar y que siempre estamos disponibles para servirle al país y vamos a seguir en ese camino porque creemos que se pueden construir de mejor forma las cosas en Chile a partir de la justicia, la libertad y la igualdad. Senador Saavedra, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muy amable. Buenas noches. Pausa y regresamos con más. Volvemos con más informaciones. Los principales gremios productivos del país están muy preocupados por la imposición de aranceles de 10% a Chile. El gobierno descartó responder con la misma medida hacia Estados Unidos. Pilar Gutiérrez nos cuenta. A partir de mañana, Estados Unidos implementará aranceles recíprocos a otras naciones. De esa forma, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba aranceles de 10% para todo el mundo, en lo que denominó como Día de la Liberación. Algunos países se verán afectados por aranceles incluso mayores, pero en el caso de Chile, rige ese 10%. Lamentamos profundamente estas medidas. Chile no va a perder competitividad respecto de otros países que abastecen al mercado norteamericano. De hecho, el que países competidores de Chile queden sujetos a un arancel mayor nos puede permitir aumentar nuestra participación en las compras de Estados Unidos en el corto plazo. En la instancia o el espacio que tenemos para discutir, negociar con Estados Unidos ya existe dentro del TLC y por lo tanto no es necesario que Chile esté aplicando medidas de presión hacia Estados Unidos. Se trata de aranceles generalizados. Hay algunos productos que no se verían afectados por la medida. Tal es el caso de la madera y también el cobre, el principal producto de exportación chileno hacia Estados Unidos. Hemos construido a lo largo de muchos años una relación comercial confiable, una relación comercial de beneficio mutuo, y el hecho de que no se toquen los aranceles para el caso de Chile es una buena noticia. Desde distintos sectores productivos del país han mostrado preocupación por el anuncio de Estados Unidos, al igual que el empresariado. Nuestra posición relativa no empeora, pero sí pierde por la tarifa de 10%, que obliga a ser más competitivo, por posibles barreras en otras economías, por la inestabilidad de los mercados y el frenazo global. Esta no es una buena noticia para el país ni para la economía. Finalmente, guerras arancelarias traen repercusiones no solo a los mercados, sino finalmente a los consumidores. Por ende, Chile, siendo una economía pequeña, abierta al mundo, se ha anticipado. Nosotros tenemos una mesa de trabajo hace ya varios meses. Y es que Estados Unidos es un importante destino para los envíos chilenos. En 2024, las exportaciones hacia ese país totalizaron más de 15.500 millones de dólares, liderado por productos como el cobre, los salmones, las uvas y los neumáticos. Estados Unidos para el salmón representa cerca del 16% de las exportaciones chilenas. Es difícil. Yo creo que estamos evaluando los efectos, pero claramente, si bien es un arancel que es el más bajo que aplicó Estados Unidos, este tipo de medidas generan una distorsión gigantesca en todos los mercados. Desde el sector agrícola no se apresuran en sacar conclusiones sobre el impacto que este arancel tendría en sus productos, pero reconocen que es una mala noticia. Chile tiene una agricultura grande, fuerte, pujante, humana, sustentable, que se defiende muy bien de cualquier medida unilateral que pueda tomar un país. Creemos que esto es malo para la agricultura americana y creemos que también no es una buena noticia para Chile. Es muy preocupante, es lo que decíamos, esto crea tremenda incertidumbre, no sabemos cómo va a reaccionar el resto del mundo, cómo van a reaccionar nuestros otros socios comerciales y esperamos que esto no provoque una escalada. En
Que la preocupación no solo es por el efecto directo que pueden tener los aranceles sobre el consumo de ciertos productos, sino que también de manera indirecta puede generar un efecto negativo en el crecimiento económico global y por lo tanto en el crecimiento de Chile. Buena parte de las oportunidades de crecimiento para Chile vienen de los mercados externos. Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial más importante, por lo tanto, naturalmente esto va a tener un efecto sobre la dinámica o sobre los impulsos externos para nuestro país. Preocupaciones que han levantado tanto expertos como sectores productivos. De hecho, durante esta jornada la CPC sostuvo una reunión con el Ministerio de Hacienda para trabajar una estrategia frente a este nuevo desafío. Habrá que esperar al sábado, día en que entrarán en vigencia las medidas arancelarias, para ver el impacto concreto que tendrán en nuestro país. Seguimos avanzando en otras informaciones cuando son las 8:58 minutos. Evelyn Matei y Johannes Kaiser protagonizaron un cruce de declaraciones, luego que desde Chile Vamos se deslizara la idea de un eventual ministerio liderado por el candidato del Partido Nacional Libertario. Esa sugerencia fue descartada por el propio diputado, mientras que en la oposición todavía resuena el plazo impuesto por el exalcalde y aspirante presidencial Rodolfo Carter para hacer primarias en el sector, como nos cuenta Colomba Eichholz. Menos de un mes resta para la inscripción de candidaturas para las primarias presidenciales y en la oposición aún no hay decisiones sobre la realización de esos comicios. Lo que sí es concreto es la negativa que ha expresado el Partido Nacional Libertario para competir con Evelyn Matei, dada la diferencia programática que expresa tener el líder del conglomerado, Johannes Kaiser, figura política que ante su crecimiento en las encuestas ha sido propuesta para liderar un ministerio en un eventual gobierno de Chile Vamos, opción que la abanderada del sector no descartó. En la política mucha gente tiene que comerse muchos sapos. Así es la vida. De tal manera que lo que uno tiene que mirar es cómo llegan las fuerzas, cuáles fueron los resultados parlamentarios, cuáles fueron los resultados en las primeras vueltas, etcétera, y ahí se toman las definiciones. Yo no estoy postulando a ser ministro en su gabinete, no estoy postulando a ser miembro de su gobierno. De hecho, nosotros tenemos una postulación propia y pretendemos llegar al gobierno, creemos que vamos a tener más suerte que ella. Entonces le querría recomendar que me deje fuera del menú. Menú que inicialmente no contemplaba la opción de Kaiser, pero ante el aumento de sus preferencias en los sondeos, fue una idea que deslizó el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. La propuesta, sin embargo, provocó cierta indigestión en Chile Vamos, y así lo expresó el presidente de Evópoli. Tal como dijo Evelyn Matei, este no es el momento para estar invitando ni descartando a nadie para un eventual gabinete. Así que creo que un buen consejo para Johannes Kaiser sea bajar el nivel de ansiedad. Ansiedad que se ha instalado en algunos aspirantes a la moneda por la indefinición de Chile Vamos respecto a las primarias. Tras el rechazo de los partidos republicano y nacional libertario a participar, una elección acotada podría ser la solución. Y alguien que apuesta a integrarse es el exalcalde Rodolfo Carter, quien estableció como plazo máximo la próxima semana para conocer la decisión de la coalición. De lo contrario, se iría al partido de José Antonio Kast. No me pareció que Rodolfo haya hecho esa declaración en términos tan perentorios como se hizo hoy día. Hay una cosa que yo no termino de entender. Rodolfo Carter dice, si Chile Vamos me da primaria, yo voy por Chile Vamos. Pero no le exige lo mismo a los republicanos. Su sector político siempre ha sido Chile Vamos y es donde él puede exigir ciertas actividades o en este caso una primaria. Él efectivamente nos llevamos muy bien con Rodolfo, sin embargo él no ha sido parte del Partido Republicano, por lo tanto él mismo lo señalaba que pedirle una primaria republicano sería un poco patudo. Aunque no descarta el eventual apoyo que ese conglomerado le podría brindar para competir por la senatorial. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál sería la razón para no realizar una primaria acotada en el sector? Está el temor que electores ajenos a Chile Vamos pudieran intervenir esa primaria votando masivamente por Carter con el fin de dejar
a Evelyn Matei fuera de competencia de manera muy temprana. En medio de la incertidumbre por esa definición es que Franco Parisi aterrizó en nuestro país para oficializar su tercera candidatura presidencial, para lo cual aseguró que participará en una primaria interna del Partido de la Gente. Así descartó de plano ir con la derecha en la elección que eventualmente se realizará el 29 de junio. Bueno, quiero hacer una apreciación, ya la hice una vez, pero la voy a repetir para que nadie se quede con otra idea. Son 10 los miembros del Tribunal Constitucional, no 9, así que lo vuelvo a corregir, son 10. Y seguimos avanzando en otras noticias. La precandidata presidencial del PPD, Carolina Toá, aseguró que se va a abstener de cualquier discusión sobre listas parlamentarias o cupos partidarios y que su candidatura pretende ir más allá de la centroizquierda. Por su parte, las otras colectividades del oficialismo siguen en plenas definiciones de sus eventuales postulantes a la moneda y todas las miradas están sobre el PS. El tema lo reportó Francisca Cárdenas. Paulina Bodanovich no es una recién llegada a la política. Nosotros estamos convencidos que tenemos a la mejor candidata. Naturalmente que esta es una decisión colectiva. Indefinición en el oficialismo, que cada vez se hace más notoria de cara al próximo 30 de abril, día en que finalizará el plazo para la inscripción de las candidaturas para primarias. Mientras el PPD busca apoyos para la precandidata Carolina Toá, quien asegura irá mucho más allá de la centroizquierda. En paralelo, el PS estaría evaluando su propia candidatura. Yo soy partidaria de una primaria con todo lo que quieran competir, no tengo problema con eso, pero esta candidatura no va a entrar en ningún tipo de negociación. Va a seguir adelante buscando sumar apoyos. Yo al menos no estoy aspirando a ser candidata solamente del oficialismo. Estoy aspirando a construir para la etapa que viene una mayoría más amplia, que permita sumar y convocar más allá de las fronteras de los que hoy apoyan al gobierno del presidente Boric. Pero la candidata del PPD no es la prioridad para el PS, donde resolverán a través del Comité Central si llevarán o no a su propia carta, y quien encarnaría mejores apuestas, según miembros del partido, es la senadora y presidenta Paulina Bodanovich, quien estaría buscando el apoyo de una figura clave en su partido, el secretario general Camilo Escalona, quien asegura no deberle nada a Toá. Nosotros no le hemos pedido nada. Nosotros no pedimos nada, ya lo demostramos fehacientemente. Cuando el presidente Boric pasó a la segunda vuelta, el Partido Socialista lo apoyó sin condiciones. Cuando se trata del interés nacional, nosotros no pedimos nada. Estamos haciendo todo lo posible para que el sábado 12 se pueda constituir nuestro comité central y tomar las decisiones que la opinión pública espera. En otros partidos oficialistas, algunos tienen sentimientos encontrados con la exministra, apuntando a la actitud que tuvo con algunos dirigentes cuando encabezaba la cartera de Interior. Hay que ver la trayectoria de las personas. Ella, cuando fue ministra del Interior, también cómo acogió a los partidos y también sus incidencias en el gobierno. Creo que hay un proceso de cosechar aquellos afectos que ella logró obtener. Ser ministra del Interior sin duda es complejo y siempre tiene costo, y Carolina, más allá de eso, ha logrado instalar un liderazgo que es superior a cualquier partido. Mientras tanto, la DC insiste en marcar diferencias con Toá, apuntándola como la continuidad del gobierno del presidente Gabriel Boric. Es un error pensar en la continuidad del gobierno como forma de ganarle a Kast, a Kaiser y a Matei. Ser candidato o candidata del oficialismo y quedarse ahí no tiene ningún futuro. Por eso nosotros estamos planteando una primaria distinta, por eso nosotros estamos planteando convocar a amplios sectores independientes, de centro y de centroizquierda. Con Bodanovich, bienvenida a la competencia. No debiera ser problema eso, que esté Toá, que esté Bodanovich, que estén todos, ojalá, y que la ciudadanía disponga y decida quién va. Este jueves, el Frente Amplio definirá además su candidato presidencial, que todo indica será el diputado Gonzalo Vinter, quien lleva 2 periodos parlamentarios y a quien, según miembros del partido del presidente Boric, han intentado convencer por estos días para asumir el desafío. Bueno, el gobierno informó que la tasa de homicidios en el país disminuyó 4,8% el año pasado en relación a 2023, según las cifras dadas a conocer por el Ministerio de Seguridad Pública. En 2024 hubo 1.207 víctimas de homicidios, 42 casos menos
que en 2023 además detallaron que 10 de las 16 regiones del país tuvieron una disminución en la tasa de homicidios consumados en comparación al año anterior. Este reporte también señala que la mayoría de estos crímenes ocurrieron en la región metropolitana y el 80,9% de las víctimas eran chilenos o chilenas. Si bien las autoridades valoraron esta baja a nivel nacional, enfatizaron que hay que continuar fortaleciendo la persecución penal, la intervención territorial y el control de armas. Nosotros sí estamos analizando y hemos comenzado ahora, después de este informe consolidado, el reporte con Carabineros de Chile para hacer la evaluación de calles sin violencia y su incidencia en las 3 fases, ¿no? Las 2 que están asociadas al año pasado y la tercera que ha comenzado este año. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es una evaluación que nosotros vamos a entregar y que se entrega a partir ahora que tenemos los datos desglosados por comuna y analizando las intervenciones del Plan Calles sin Violencia. Sin embargo, hay un punto ahí, y es que eso tiene que ser evaluado tanto de la perspectiva de, en sus 3 dimensiones, en la persecución penal efectiva, en patrullaje y en el plan de fiscalización de armas. Hoy el Ministerio de Educación junto a la JUNAVEP presentaron los resultados del último mapa nutricional de los estudiantes en nuestro país y si bien la malnutrición por exceso aumentó levemente, preocupa lo que ocurre con los alumnos de prekinder y quinto básico. Veamos más en esta nota. Colocar los alimentos correctos en su porción adecuada y con los nutrientes que los niños necesitan puede llegar a ser todo un desafío para los papás. Pero lo cierto es que es una tarea que se debe realizar con esmero, sobre todo pensando en los altos índices de malnutrición por exceso que hoy en día tienen los estudiantes en nuestro país. Estamos tratando de cambiar los hábitos alimenticios en ellos, en los papás primeramente. Le hago prácticamente casi todo en la noche, todo más que todo saludable. Yo soy venezolana, hago arepas con avena, con zanahoria, con betarraga. Es un tema de hábitos, porque si uno desde pequeño le inculcó a comer caramelos o golosinas, los niños obviamente van a permanecer en el tiempo con esa conducta alimenticia. Lo ideal es tratamos de evitar eso, pero por ejemplo hay veces que no sé, va a un cumpleaños y es casi que imposible evitar, pero tratamos de evitarlo. Responsabilidad del hogar y hábitos que se deben inculcar desde pequeños porque los datos no mejoran. En el último mapa nutricional elaborado por la JUNAEF, el sobrepeso y la obesidad sigue siendo un tema preocupante. Este estudio que se realiza a través de una medición anual a los niños de prekinder, kinder, primero y quinto básico y primero medio, indicó en su versión 2024 que aumentó levemente la malnutrición por exceso. En esto hay mucho que pueden hacer las escuelas. Mejoramiento de la infraestructura escolar, la participación de los jóvenes en actividades competitivas que también fomentan la actividad física y el deporte, entre otras medidas. Lo que nosotros estamos viendo también en los ajustes curriculares, aumentar la cantidad de horas de educación física allí donde están más disminuidas, el proyecto de ley de 60 minutos al inicio de las actividades escolares. Si vamos al detalle, la malnutrición por exceso subió de 50 a 50,9% en un año. La malnutrición por déficit bajó 0,5 puntos porcentuales. En tanto, aquellos estudiantes con peso normal se mantuvieron casi estables con un leve descenso. Lo preocupante viene a continuación, cuando se realiza el zoom por nivel educativo. 3 de cada 5 estudiantes de quinto básico presentan sobrepeso, obesidad u obesidad severa, es decir, más del 61%. Y si bien prekinder sigue siendo el segmento con la menor cantidad de alumnos con malnutrición en exceso, sí preocupa que son el grupo con mayor aumento por sobre el 1%. No sabemos si ellos vienen de jardines infantiles o no y queremos ver si existe alguna diferencia de aquellos niños y niñas que vienen de jardines infantiles o aquellos que ingresan al sistema educativo. Lo preocupante efectivamente es que ingresan al sistema educativo con estos niveles de obesidad que aparecen este año de forma como sorpresiva, porque nos sorprendieron igual estos datos. Lo que ocurre en quinto básico, explican los especialistas, puede deberse a los cambios físicos y hormonales propios de esa edad. Sin embargo, la constante, los índices de malnutrición por exceso no deja de llamar la atención. Si analizamos por género, es en las niñas donde aumenta el sobrepeso u obesidad. Lo mismo ocurre con los estudiantes extranjeros. Los médicos se recomiendan al menos 30 minutos de actividad física al día, control de niño sano cada 6 meses y de manera genérica estas porciones en las colaciones del día a día. Los niños necesitan comer cada 4 horas. Las porciones tienen que ser pequeñas y adecuadas al niño. ¿Y cómo podemos medir eso? Con la mano del niño. Ya una porción de fruta, por ejemplo, son
te voy a poner ejemplo, de uvas, son las uvas que al niño le caben en la palma de su mano. Recomendaciones que nunca están de más, al igual que las pautas nutritivas que puedan emanar del establecimiento educacional, como opciones fijas de colaciones para que todos los niños coman un producto similar en los recreos, orientaciones a los padres y apoderados y más actividad física en horario escolar. ¿Y las colaciones? Oh. ¿Qué pasa con las colaciones? Que a veces me mandan agua o bebidas, pero ahora yo creo que voy a probar frutos secos y eso. Las colaciones sí, a veces son saludables, en el casino dan pan con miel, a veces yogur con cereales. Manzanas, plátano, naranja, uva. Por grupo socioeconómico son las familias de menores ingresos las que tienen índices mayores de malnutrición por exceso y las regiones de los lagos, la Araucanía y el Ñuble las que lideran este complejo ranking. Uno que año tras año nos invita a generar conciencia sobre cómo estamos alimentando a quienes aún están en crecimiento y qué hábitos estamos fomentando desde el hogar. Expertos piden calma en las decisiones de inversión tras la ofensiva comercial de Estados Unidos y el impacto negativo en los mercados mundiales. Natalia Muñoz nos cuenta las recomendaciones para los ahorros de las personas. Todo esto a raíz del alza en aranceles decretado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Jueves negro en las bolsas mundiales. Las mayores acciones del mundo y los inversionistas reaccionaron inmediatamente tras el Día de la Liberación. Los flujos de dinero se refugian ante el temor y la incertidumbre. No sobrereaccione, no intente hacer demasiado, no anticipe lo que sucederá, no escuche a los macroeconomistas porque ese no será el objetivo final. Decida con qué se siente cómodo en términos de asumir riesgos y no viva al día. No vea en cierto sentido. Aléjese de las noticias financieras, aléjese de los expertos, haga sus inversiones, vuelva a hacer lo que hace con su vida normal. Palabras del experto mundial Aswath Damodaran en el Patrimony Summit realizado en nuestro país, día después del terremoto financiero que dejó el presidente de Estados Unidos con los aranceles. Por su parte, la Bolsa de Santiago se desacupló de la tendencia mundial y repuntó. Todo esto puede ser una caída momentánea para después volver a recuperarse los mercados, que obviamente están respondiendo a que eventualmente se puede venir una recesión en Estados Unidos, pero hay algo que viene interesante, que hoy día precisamente después de este anuncio el dólar no sube, cosa que en otras ocasiones sí pasaba. El dólar se está manteniendo algo más controlado. Y eso quiere decir que de todas formas igual, a pesar de estos aranceles, Chile está de cierta manera algo protegido. Cautela recomiendan los expertos para los que están preocupados por sus ahorros. En un panorama incierto hay que tener claro en qué instrumentos invertir. Si una persona tiene diferentes estrategias de inversión y van asociadas a lo que verdaderamente quieren, que son finalmente sus metas, ahorrar, pagar la universidad de los niños, la jubilación, quizás conjuntar plata para un pie, no deberían ser tan importantes estos vaivenes, particularmente porque si están bien asociadas sus estrategias con sus metas. Y hay muchas alternativas de instrumentos de inversión que hoy día nos pueden proteger de un escenario quizás más complejo. Y en ese sentido, las tasas de interés que subieron en los últimos años han tenido a una clase de activos muy noble, como es la renta fija, de una manera bastante adecuada para disminuir los riesgos en cualquier cartera de inversión. Y eso por lo menos es algo que nosotros hemos utilizado mucho en el último tiempo para bajar los niveles de riesgo de una inversión. Es que Chile quedó en la parte más baja de los aranceles. Por su parte, el dólar cayó este jueves. Un factor positivo es que el cobre ha quedado exento de esta ronda de impuestos. Lo que conocimos ayer desde el punto de vista de los aranceles nos deja en una posición relativa, y al final siempre lo importante es lo relativo, un poco mejor. Aquí tenemos el cliente rico que se llama Estados Unidos, que tiene sus productos de diferentes partes del mundo, y en términos comparativos, nosotros como proveedor de Estados Unidos somos del grupo de los baratos, por decirlo. Pero los economistas están expectantes a las medidas de represalia contra Estados Unidos y el eventual impacto negativo en la economía mundial, que por supuesto afectará a Chile. El ideal es que ojalá el comercio mundial no se retraiga, porque yo creo que el problema no se va a ver directamente entre Estados Unidos y Chile, sino se va a ver en el comercio del mundo. Y mi preocupación es que esa guerra de aranceles que comienza ahora, pues no sabemos cómo van a responder los demás,
haga que el comercio mundial comience a succionarse, comience a retraerse, más pequeño. Y eso afecta a Chile también. Chile siempre ha tenido el problema de ser una economía pequeña, una economía de nicho, altamente dependiente de los precios de las materias primas. Esto ha sido así desde que existe. Y esto, una recesión global, no es bueno para los precios de las materias primas. Desde esa perspectiva, por eso dije que lo que parece un problema para Estados Unidos en términos de recesión es una recesión para el mundo. Eventual escenario mundial que ya estaba previsto en su mayoría, instrumentos como la renta fija pueden ser una buena opción para los ahorros, siendo el principal consejo de los expertos no sobrereaccionar. Abril es un mes esperado por los amantes de la lectura, no solo por las ofertas en libros que hay en estas semanas, también por las actividades que se realizan en la Biblioteca Nacional. Por ejemplo, inauguró una exhibición inédita de Marcela Paz que cuenta con material exclusivo que tenía la familia de la escritora. ¿De qué se trata y qué otras actividades hay durante esta semana? Todo nos lo cuenta María Luisa Carrión. De su puño y letra, material inédito que fue entregado a la Biblioteca Nacional y que hoy es parte de una exposición que podrá visitar durante todo abril, el mes del libro. Sí la recuerdo escribiendo, hay una foto que se conoce de ella que está escribiendo con 2 dedos y efectivamente no tenía ninguna escuela de escribir a máquina. O sea, sí que lo hacía efectivamente con 2 dedos. Unas máquinas ruidosas, sí, que se escuchaban en toda la casa, ¿cierto? Sí. Un sonido que llenaba toda la casa y que hoy es materia de orgullo para esta familia. Parte de ese trabajo podrá visitar en esta exhibición. Pensaba poder leer la agenda de Marcela Paz de 1962 o ver de su propia letra las correcciones que realizaba. Pues bien, ahora esa experiencia es posible. Papelucho era un hermano más que salía de la máquina de escribir y para nosotros no sé, siempre vivió con nosotros Papelucho ahí entre medio. Me río 3 veces más que cuando chica y valoro algunos compartires de Papelucho más profundos que los niños uno no cacha, digamos, eso de niño, pero de adulto uno realmente lo valora mucho. Un hermano travieso, un hermano que forma parte de nuestra cultura, un niño curioso, lleno de ingenio y que hacía una que otra travesura y que, aunque pasen y pasen los años, siempre será una lectura necesaria. Es que son muy actuales, o sea, uno podría hoy día, ¿verdad?, leer alguno de los libros de Papelucho y encontrar situaciones que son situaciones de la vida cotidiana. Y eso es básicamente porque esa colección en particular es una colección que habla desde los ojos de los niños y hace una interpretación, o sea, es un tremendo libro de psicología infantil. Marcela Paz entonces marca el inicio de las actividades por el mes del libro en la Biblioteca Nacional, pero esta no será, por supuesto, la única. Una muestra muy especial que es la historia de la revista Zigzag, que tenía un contenido cultural muy interesante. Entonces vamos a tener una muestra que se inaugura a mitad de mes. Además se informó que se comenzará a trabajar en una sala especial para niños, niñas y adolescentes, con espacios dedicados exclusivamente para ellos y para personas neurodivergentes. Que va a tener cerca de 100 metros cuadrados, que va a estar acomodada especialmente para las niñeces, incluyendo también a niños y niños neurodivergentes, una sala inclusiva, porque sabemos que es importante para Chile que niños y niñas accedan a la lectura. Queremos construir ciudadanía consciente, crítica, imaginativa. Se espera que la inauguración sea en agosto como parte de las actividades con las que se celebrará el mes del niño, aunque el puntapié inicial se dio este mes como parte del cronograma para festejar y promover la lectura. Los desafíos siempre están puestos en cómo acercar la lectura a las personas y la tarea no es fácil. Un estudio de Corpa sobre los hábitos de lectura en la región metropolitana indicó que los mayores de 45 años son el grupo que más lee y que los gustos son bien variados. Las mujeres prefieren, por ejemplo, libros de ficción. Los hombres optan por artículos en línea, textos históricos y diarios. Los jóvenes, en tanto, la lectura de mangas y cómics. Mucha ficción, mayoritariamente cuentos de fantasía, por lo menos eso en mi círculo es lo que mayoritariamente he visto que están leyendo. Hay algunos que les cuesta y algunos igual que les gusta. Poemas, cuentos. Muy poco.
muy poco, sí, prácticamente más por el colegio que lo incentivan. Al niño que le gusta yo creo que lo hará en su casa, pero hay otros niños que a lo mejor no les gusta mucho. Y es por eso que durante todo este mes habrán distintas actividades. Por ejemplo, este jueves se inaugurará la Feria del Libro de No Ficción que organiza la Universidad San Sebastián en su campus Los Leones en Providencia, una instancia que reunirá más de 40 editoriales con variados temas y autores. Tenemos conversaciones con expertos nacionales e internacionales durante todo el día. El sábado además un día bien familiar, con actividades para niños también, abierta de 11 a 19 horas, entrada liberada, y el catálogo va en todo lo que es la no ficción, las artes, ciencia, humanidades, de todo un poco. Mes del libro que arranca con todo. ¿Usted qué libro está leyendo o por qué mundos anda viajando gracias a la lectura? En temas internacionales, Hungría se va a retirar de la Corte Penal Internacional, según confirmó el primer ministro Viktor Orbán. El anuncio ocurrió en medio de la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a pesar de la orden de arresto en su contra por parte de la Corte. Según el organismo, hay motivos razonables para creer que Netanyahu tiene responsabilidad penal por crímenes de guerra tras los ataques a Gaza. Al ser parte del Estatuto de Roma, Hungría tiene la obligación de detener a Netanyahu, sin embargo, Orbán desafió la decisión y no lo arrestó. Sumado a esto, anunció la salida del país de la CPI, la Corte Penal Internacional, y con esto se va a convertir en el único país de la Unión Europea que no forma parte de la Corte. Creemos que un Estado democrático y de derecho que se respete a sí mismo, como Hungría, no puede participar en un tribunal internacional que actúe con motivaciones políticas. Estoy convencido de que este importante foro judicial internacional ha sido controlado por medios políticos, con los que no podemos ni queremos involucrarnos en el futuro próximo. El ministro de Asuntos Exteriores presentará la propuesta de ley al Parlamento húngaro y abandonaremos los estatutos de Roma. Esto no solo es importante para nosotros, sino para todas las democracias. Es importante plantar cara a esta organización corrupta, que ha equiparado a una democracia que es un ejemplo a seguir, cuya existencia es cuestionada, con la potencia terrorista más atroz del planeta. La CPI dirige sus acciones contra nosotros y, por supuesto, no contra nuestros verdugos. Ocurre en estos momentos es el discurso de Gonzalo Vinter, diputado y ahora candidato o precandidato del Frente Amplio. El Frente Amplio en estos momentos ha proclamado a Gonzalo Vinter, el diputado de esta colectividad, como candidato presidencial. Se suma entonces así a la postulación de Carolina Toá, todo con miras a una eventual primaria que se va a realizar por parte del oficialismo y que ya tiene también por parte del Partido Liberal a Vlado Mirosevic y por parte del Frente Regionalista Verde Social a Jaime Mulet, y el Partido Socialista está también como el Partido Comunista definiendo sus postulaciones. En el caso del Partido Socialista definiendo si se suma al socialismo democrático o levanta una candidatura propia. Está entonces en vivo, lo veía en la proclamación de Gonzalo Vinter como candidato presidencial del Frente Amplio. Termina CNN Prime, pero es día jueves, así que es momento de CNN. No, pues ya no, de Aquí se debate. Aquí se debate, me estoy corriendo para allá, pues, para hacer Aquí se debate hoy día, o sea, destitución de Isabel Allende. Tenemos también Gonzalo Vinter proclamado candidato presidencial, así es que muchas cosas que conversar, aranceles, Donald Trump, en fin, no se lo pierdan. Aquí se debate. Jueves 3 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.